Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Hola Iracema, buenos días. ¿Cómo va todo? Bueno, buenas tardes, ¿no? Ya deben ser las 12 y algo en Sí, tu país ya, también. buenas tardes, sí, ya Estamos mediodía. en simultáneo. Sí. Bien, bien, tranquila, aquí, pasando estos días, pero bien, Ujú. bien, bien, bien. ¿Tú? Bien, igual aquí, aprendiendo otras actividades que nunca había aprendido antes. Sí, ¿qué tal, verdad? Así Sí, claro, ha salido, hay que dedicarnos a la jardinería, a muchas claro, a la cosas, cocina, a la a la cocina. limpieza, a dibujar, pintar, cosas que antes uno no tenía en cuenta, pero que, o a veces de pronto no había el tiempo Ajá. por alguna razón a nivel laboral y ya digamos que ahora el espacio hay y bastante. Sí, sí, bastante tiempo. Puedes hacer hasta dos, tres actividades en el día Sí, de las que claro. no hacías nunca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta de Así es. veterinario le hace uno, no, abriendo la boca al gato y a ver qué te No, hasta me corté el comiste. cabello, mira, me corté Sí, el cabello sí, yo sí. mismo. Busqué un Ah, tutorial claro. en YouTube ¿Qué y ahí. dijiste? De ahora. Vamos. Sí, claro, y con una Sí. maquinita y con calma y duré como 3 horas, pero bien, porque ya estaba como un náufrago. Sí, ¿qué tal? Uno ya está con el cabello muy largo, pero bueno. Claro, No, no, pero no, no, la ociosidad también no es buena, ¿no? Digo, no, le agarrar, toca a uno estar atento. a estar atento de todo. Sí, claro, claro que Fre- sí. Freddy, entonces vamos a hacer hoy el ciclo 33. Perfecto. Entonces voy a pedirte que te relajes. Voy a contar de 5 a uno y Ujú. solamente te relajas. 5, 4, 3, 2, 1. Freddy, conecta con las palabras Deep State. Ujú. Deep State me aparece en inglés. Deep State, ok. Dime qué puedes sentir. Comienzo en un principio como a ver, por ejemplo, las personas que están como en la superficie, ¿no? Ujú. Las personas que trabajan, la población. Luego veo el ámbito de las personas que tienen como más rango, luego políticos, luego quienes están detrás de los políticos y así. Comienzan como diferentes Ujú. niveles hasta encontrar como el origen, como realmente como el estado profundo del manejo de un estado, por ejemplo, o de un planeta. Ujú. ¿De quién o de qué está hecho un deep state? Lo veo como, son como jerarquizaciones, diferentes, siempre como diferentes niveles como cuando se observa una pirámide así, pero en este caso, por ejemplo, la veo al inverso. Ujú. O sea, ¿ves la pirámide inversa? Ujú. Sí, porque es como, la veo como un efecto espejo, por ejemplo, la veo normal Ujú. y digamos que para la población, la jerarquía en sí, las personas como más adineradas o más preponderantes, las que tienen, por ejemplo, una hegemonía política, están en la parte de arriba, ¿no? Pero luego veo como si existiera como una especie como de un lago metalizado, entonces esa pirámide se refleja hacia ese lago y se ve esa jerarquización, pero hacia abajo Ujú. representado, entonces son como los gobiernos que no se ven, por ejemplo, Ujú.
las personas que tienen influencia pero que no son vistas, que no están en los medios, que no dan entrevistas, nada, hasta llegar al punto de la pirámide al fondo, que ya es como estos seres ya más oscuros, mucho más densos. Ujú. Em, ¿Cuáles son los países del Deep State en el mundo? Los que percibes tú. Italia, Ujú, Arabia Saudita, ujú, Irak, ujú, Israel, ujú, Estados Unidos, ujú. esos. Ok. ¿Cuáles son los propósitos de tener un Estado dentro de un Estado en esos países? Ese es el aspecto principal de dominar sin ser vistos. Mostrar una cara sin que esa sea la cara. ¿Qué requisitos son necesarios para ser parte del Deep State? Son muy complejos a quien se quiera como postular, muy complejos. Por ejemplo, están las sectas, Ujú, esos órdenes sectarios como masonería y demás. ujú, Tienen que hacer como una, o sea, esta organización hace un completo análisis desde un aspecto sectario. Por ejemplo, los masones realmente es una secta muy superficial, superficial, pero son sectas de prueba constante. Y estos grados, que son digamos que los más altos, ujú. luego entran a ser los más bajos en otra secta conocida. Luego, el grado más alto en esa secta, que es aún conocida pero con mayor clandestinidad, Ujú. entra el primer grado de una secta que no conoce nadie. Y dentro de esa otra. Entonces, por ejemplo, si es un país, entonces sus representantes estatales, administrativos de un país, se postulan, pero es muy extenso, o sea, se tiene que ofrecer bastante. Por ejemplo, si es un mandatario, tiene que ofrecer de su población a quien domina, una alta proporción. Por ejemplo, en este caso, los votos. Los votos son pactos. Cuando una persona vota por un político, es un pacto. Entonces, hacen parte de él y está en esa capacidad de poderlos ofrecer para finalmente el Estado poco a poco en sí postularse para ser parte de esto que es como mucho más denso, más profundo. Muy pocos lo pueden hacer. Entonces, en realidad, esto de las confrontaciones políticas es como un engaño. Al final de cuentas, todo va hacia lo mismo. Es una completa mentira. Se le hace entender a la población planetaria, por ejemplo, que tiene la capacidad democrática de elegir, o sea, el libre derecho de elegir, Ujú, pero simplemente es un artificio de distracción porque el mandatario ya está elegido a nivel sectario. Por ejemplo, se manejan todas las vertientes políticas, hacen parte de una sola. Se le hace ver a la población de qué sabor puede elegir, o sea, con qué sabor se siente más empático en cuanto a una ideología, pero en realidad hace parte de lo mismo. y- Entonces, al momento de que una persona vota, pues simplemente declara su intención, pero se crea un pacto con ese político porque la persona cede su credibilidad y cree que ese político lo puede gobernar. en- Es el idóneo para gobernarlo porque la persona pierde la capacidad de entender de que es él mismo quien se gobierna a sí mismo. No necesita a alguien, un intelectual o un erudito al respecto de una materia política. entonces, esa carga de fe, bueno, estas ya son mías, ¿verdad? Esta carga de fe que se hace en el momento de ejercer, por decirlo de alguna manera más coloquial, ejercer el voto hacia alguien, te conecta indirectamente con este gobierno detrás del gobierno
para Sí, dar una concesión y una autorización. sí. La persona está declarando Ujú, que considera que las propuestas, por ejemplo, políticas o de mandato, declara que está totalmente de acuerdo, que eso es lo que la persona necesita para su vida. Por eso la persona vota. Los ujú. adeptos de uno u otro partido político. Cada uno entrega, cede su voluntad en ese aspecto. Entonces llega como un hilo hacia el mandatario. Por ejemplo, por eso es que estas personas son tan acaudaladas, porque cada persona le cede de su vitalidad de energía cuando Ujú. votan. Son miles y millones de hilos, se conectan hacia ese político. Y esas personas, toda esa sumisión la absorben. Y en el momento en que la absorben, tienen que entregar, quedan con un pequeño porcentaje y el más alto porcentaje se lo tienen que entregar a los demás abajo. Claro. Y dentro de los demás, abajo también hay, digamos, vertientes, o sea, que se pueda decir, fulano está en contra de fulano, o tienen ciclos, ¿cómo lo respetan eso si es que lo hay, o cómo lo ves tú? Sí, a nivel, digamos que superficial, sí hay conflicto, ¿no? Hay como envidias Mm. entre uno y otro. Algunos de ellos es que es extenso porque a la final, por ejemplo, hay reptiles encarnados como políticos y hay reptiles de castas Ujú. contrarias, ¿no? Pero obviamente obedecen a un todo dentro de su propio gremio. Entonces ahí hay algunas diferencias, pero toda esa diferencia, toda esa incompatibilidad alimenta y nutre más a los que están más al fondo. Ujú. Son como unos primordiales los que están ahí. Así se ven como los primordiales. Dentro de estas incompatibilidades, en esos rangos un poco más abajo de esta pirámide, no llegando hasta el punto central o neurálgico, hay envidias y hay traiciones y hay este tipo de cosas como se presenta acá en la superficie o no. Es relativo, a veces sí se presenta, por ejemplo, a veces hay mandatarios que crean conflictos por decisión propia, por su sed de poder, Ujú, y olvidan que se rigen por un poder mayor. Cuando esto sucede, ujú, esos mandatarios los eliminan, los matan, como pasó con Saddam Hussein, por ejemplo, ujú. o con el general Noriega. En un momento se salieron del cauce, y cuando esto sucede, ya el poder más infra toma determinaciones. Pero lo que son conflictos así entre uno y otro, pero normal, Ujú. eso le encanta a la parte más baja porque nutre más la energía. Exacto, nutre más de energía a él por esta superficie y por los votantes que toman un partido defendiendo una creencia o una ideología de un político defendiéndola sobre otro o sobre las decisiones del pueblo. Ningún partido político le interesa el bienestar del pueblo, absolutamente ningún partido político. Ujú. Todo es a medio dar, como para que la persona vea como un acto que respalda lo que en un principio creyó al respecto de ese político, pero siempre es a medias, o sea, realmente no les interesa. Les interesa es que la población se nutra, que entren en conflicto un partido y otro, que se den las manifestaciones, que se den los descontentos, que se den sobre todo los disturbios, Ujú. que todo esté caótico. La fragmentación política obedece a la división misma en sí de la humanidad, de no encontrar como un unísono, sino siempre la fragmentación. Por eso se crean los partidos. Por eso el dicho que ellos mismos dicen abajo, divide y reinarás, de ahí viene. Ujú. Entonces todo este descontento social, pudiéramos decir, los acaba alimentando, lo generan Ujú. y lo Todo lo alimentan. nutre. Ok, bueno, vamos a regresar al... ¿Cómo se organiza un deep state? Es como te digo, es como un efecto espejo. En principio, en apariencia, para las personas que captan en sí el movimiento social, la estratificación de los mismos estados sociales. Después viene la parte jerárquica. Ahí comienza, digamos que para ellos la parte realmente importante del dominio. Luego viene algo que se llama Suntak 1. Ahí
son políticos que están acompañando a los políticos, pero no se hacen visibles, están presentes, pero la gente no los reconoce. Luego están otros que se llaman INJIMA 2, son los que están mucho más ocultos. Intrumin 8 es el que sigue. Son 8 integrantes de castas bastante fuertes, castas bastante psíquicas, castas que tienen habilidades de convencimiento a población dormida, lectura de poblaciones extensas, hacen lectura de qué es lo que piensa cada humano y cómo le gustaría ser gobernado, por qué tipo, por ejemplo, de vertiente. Luego están los Itrimiliac. Luego están los Ofulki. Y por último los Namta. Así está organizado. Los gobiernos elegidos oficialmente, de acuerdo con las teorías de conspiración, son subordinados al verdadero poder ejecutivo de los gobiernos en la sombra. Sí. Es una información verdadera o noticias falsas. Algunas vertientes de las conspiraciones son desinformadores. Son de estas mismas partes gobernantes que crean o inducen personas que tienen credibilidad verbal, poder de convencimiento, para hablar de las mismas conspiraciones, pero es para crear una campaña de desinformación. Si hay muy pocos que están muy cerca, son bastante acertados en la percepción de lo que sucede, pero luego aparece, por ejemplo, un oponente que trata también de lo mismo, pero lo lleva por otro camino de distracción. Entonces, con un poder de convencimiento más fuerte, y si la persona que lo escucha no está despierto, se va por esa vertiente y olvida lo que en un principio casi encuentra. O sea, estas teorías, por decirlo de alguna manera, tratan de alimentar la necesidad humana para que la población se vaya acercando a esta teoría, creyendo, o sea, porque al final de cuentas hay gente que cree en las cuestiones conspiranoicas y hay gente que no cree, está dividido en dos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas dos vertientes que se vuelven apasionados en defender lo que ellos creen, se vuelven un alimento al final para ellos mismos. Ellos crean esta situación para seguir alimentando esta situación. Sí, tú lo has dicho. Se entra dentro de un estado de apasionamiento. O sea, ya es una emoción desbocada. Se ha perdido el enfoque, lo que en un principio se ha mutado. Por supuesto que nutre, y esa es la fundamentación de la división. Hay personas que, por ejemplo, encuentran información y en medio de esa información llegan a otra información. Luego ahí a nivel energético comienzan a mutarla, porque ya no se trata de seguir buscando independientemente de la contraparte que esté tal vez como retractando lo que se está diciendo al respecto de la otra parte, sino que esa misma se apasiona a un nivel que ya entra en una frecuencia diferente de defensa de lo que está diciendo. O sea, esto es una conspiración, pero lo dices con un tono energético ya muy bajo, que sincroniza. Entonces, claro, vuelve y nutre lo mismo. Entonces, la parte más oscura ha cumplido el objetivo, desenfocar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la relación entre un jefe de Estado y el Deep State? La relación es tal cual como ver el rascacielos más grande del mundo tratando con una leve mosca. ¿Están relacionados los diversos gobiernos secretos? O sea, dijimos de algunos países, ¿no? Por ejemplo, Italia, Arabia, Irak, esos están relacionados entre sí, llegan a ellos a acuerdos profundos, los gobiernos oscuros, para poder de alguna manera vivir
pudiéramos decir, saludablemente en ese lugar o no. Sí, hay unas alianzas que no son del mejor recibo, ¿sí? Pero las tienen que hacer. Pero siempre, siempre están, o sea, las relaciones siempre son tensas, siempre son tensas, siempre son tensas. ¿Y, Pero y, se tienen que dar. y cómo se relacionan y por qué y para qué se están relacionando? ¿Cuál es como el objetivo que están buscando cada una de estas alianzas, ¿no? Porque supongo que no son igual de sólidas unas con otras y supongo que debe de haber algún tipo de discordancia entre unas y otras, pero tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí a nivel terrestre, Ujú, terrestre e intraterrestre, hay dos castas reptilianas ujú, bastante fuertes. Siempre está esta tensión, pero por ambas haber llegado en un momento en particular, entre su misma creación consideran de que un 50% les pertenece a ellos y el otro 50% a la otra casta. Y no solamente es aquí a nivel Tierra, sino en otros planetas también, son colonizadores. Acá, cuando ellos se mueven en esa densidad, hay densidades mucho más bajas que ujú. ellos, por ejemplo, ni siquiera tienen acceso. A veces llegan emisarios que cada vez que aparecen es muy desagradable cuando llegan, muy desagradable. Entonces estos emisarios dicen, usted aquí tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, se tiene que crear una alianza acá. Ujú. Entonces, por ejemplo, de esas castas se les amenaza con que los pueden desaparecer, pueden destruir el planeta donde viene cada uno, pueden quitarle colonizaciones, pueden perder poder. Entonces siempre acceden, siempre es lo mismo, más de lo mismo, siempre es lo mismo. Bueno, según las teorías de conspiración, el Deep State establece la agenda del gobierno. A pesar de la sucesión de los presidentes de la administración local con el paso del tiempo, los gobiernos ocultos, invisibles, de cada país tienen agenda propia. Sí, ¿De qué es? siempre son mecánicas de dominación. Ujú, Por ejemplo, se maneja una agenda superficial. Esa agenda tiene un efecto, pero usualmente y en la mayoría de las ocasiones no tiene el efecto, como lo que está pasando a nivel planetario ahora. Esa era una agenda, pero realmente no surtió el efecto deseado. Entonces, la otra agenda, que es más oscura, ya trata es más a nivel energético, un ujú, proceso de dominación energética. Si se hace a nivel energético, replica a nivel físico, lo que hace es que sea más sencilla la dominación. ujú. Entonces, de alguna manera se ponen de acuerdo para apoyarse unos a otros con sus agendas cuando esto está, por ejemplo, saliéndose del contexto que ellos habían previsto. Sí, sí, pero nunca pueden encontrar, o sea, realmente por más de que se esfuercen, nunca encuentran el punto. O sea, es siempre ir tras un aspecto puramente como si fuera como un holograma, porque es que lo que pasa es que todas estas especies lo que buscan es, a través de la ingeniería corporal de un ser humano, Ujú, atraparlo. Pero luego de que lo atrapan, finalmente el tema, lo que sucede ahí es que se dan cuenta que no hay manera, no hay manera, o sea, no lo pueden, o sea, la parte inquebrantable, la parte esencia no la pueden tocar. Entonces, todos los esfuerzos están enfocados no tanto en la parte física, sino en esa parte esencia que nunca pueden como dominar. Y crean y crean y crean diferentes aspectos, estrategias, agendas a nivel energético y pues digamos que logran captar a una gran porción de la población, pero aún así no la suficiente para que la dominación se dé de manera plena. ¿Qué porcentaje de la población está alimentando también esos sistemas? Velo así en general, Un 70%. un 70%. Pues es mucho. Mm, Pero el 30% dentro de lo mínimo es demasiado.
porque el 30% es la fuerza que se puede multiplicar por 5. Ellos lo hablan así. Sí, claro, porque la fuerza de este porcentaje es mucho más real, pudiéramos decirlo, ¿no? Ujú. Dice, entonces aquí, em, ¿podrías darme un ejemplo de un evento reciente planeado por los Deep State? El que atañe al planeta en este momento. Bueno, ¿el Deep State tiene contacto con entidades no humanas? Sí, ¿Cuál es la relación entre ellos y los estados profundos? siempre es lo mismo, o sea, dominio de poder, o sea, las relaciones, es que estos aspectos más profundos de dominación de estos seres que son más y más fantasmales, siempre les prometen dominación de colonización de diversos planetas. Esa es la relación. O sea, usted tiene que dominar esta parte de la raza humana. En el momento en que lo logre, si tiene el 100% de éxito, le voy a ofrecer 2 planetas o le puedo ofrecer toda una galaxia que es susceptible de ser dominada. Conocemos las coordenadas, pero solamente serán reveladas en el momento en que se manifieste el resultado preciso. Es lo que escucho. Así es como la relación. Ujú. Em, los presidentes de las naciones más fuertes, pudiéramos decirlo, económicamente en el planeta, pertenecen o cada una tiene su propio deep state. Sí, es que a la final, por ejemplo, los países que te decía hace un momento, ellos hacen parte de esto, pero de una manera aún así como muy superficial, es que ni siquiera tienen acceso, de manera muy profunda. Por ejemplo, los gobiernos como el de Rusia, ¿no? Que Vladimir ha hecho de la Rusia una cuestión muy fuerte, tanto económica como moralmente, ¿no? Rusia ahora pesa muchísimo ante el mundo y él ha logrado, lo que muchos no han logrado, permanecer en el gobierno con una aceptación pública verdaderamente casi total en su país. Ujú. Esto está manejado por, por su deep state. Sí. ¿Y qué es lo que en realidad están pretendiendo conseguir con este hombre tan empoderado en este momento en el mundo? Cuando, por ejemplo, se logra llegar a una población tan grande como la Unión Soviética o como Rusia, Ujú. que es un país bastante extenso, cuando se encuentra la manera en que un mandatario tiene tanta elocuencia, tanta claridad y su pueblo lo respalda a nivel general, Ujú. es un postulante que puede dominar un planeta. A diferencia de los demás países que siempre hay diferencia en cuanto a los diferentes estamentos de la sociedad, que siempre están como divididos en ideologías y que observan que su presidente tiene poca credibilidad al respecto de los actos y la manera en cómo concreta lo que en un principio prometió, él lo hace diferente. Tiene Ujú. la capacidad de ser muy psíquico, lo que lo hace un, en este momento es un gran postulante para dirigir todo este planeta si así se quisiera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la contraparte en América, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que este presidente que tiene en este momento, de alguna manera ha mostrado rasgos de incompetencia en algunas ramas y sin embargo está como muy aferrado
a seguir ciertos lineamientos que no parecen lógicos. ¿También está siguiendo su agenda del Deep State? ¿O Sí, es...? claro. Ok. ¿Y a él cómo lo ves? O sea, me decías a Putin lo veías de una forma, a este señor Trump, ¿cómo lo ves? No, es la antítesis del otro. Es torpe. Quería esto y ahora que lo tiene se agobia. O sea, llega un punto en que es como si aparece el genio de la lámpara y le dan lo que estaba pidiendo y tanto deseaba y en el momento en que lo tiene se abruma y se bloquea, se nubla. Entonces no sabe qué hacer. Toma decisiones, o sea, no es inteligente, mejor dicho. Pero al final, Estados Unidos ha sido por muchos años como la policía del mundo, ¿no? La que está de alguna manera, según ellos, llevando orden, pudiéramos decir. ¿Qué No. está pasando en estos momentos con este presidente y qué le está sucediendo a él? ¿No sabe manejar este gobierno detrás de su gobierno? ¿Cómo lo ves? Si ves un mandatario que está tambaleando en el poder y una gran cantidad de adeptos que en su momento decidieron su posición, si la parte de arriba tiembla y quienes ceden su voluntad ven que la parte de arriba tiemblan, los demás también tiemblan. Entonces realmente lo que se busca es ese efecto. La otra parte que eligió el hecho de que pudiera subir no por situación democrática, sino porque era necesario, se buscaba crear esto. Cuando un montón de personas que votan por un mandatario de estos y ve el manejo que le da, se dan contradicciones a nivel personal, pero este tipo es esto, este tipo es lo otro, es poco inteligente, carece de visión, todo eso, la gente lo comienza a integrar, comienza a entrar dentro del mismo juego, entonces son esos momentos en que cada uno se comienza como a arrepentir del hecho de haberlo elegido, lo de siempre, entonces toda esa cantidad de diferencias a nivel personal porque produce frustración en la población, no nutren más de lo mismo. Mm, Pero ujú, dime. dime, no dime. Quiero hablar ahora a las monarquías. Entonces, si quieres, termina la idea que me ibas a decir, porque quiero ir a las monarquías. Sí, digamos que este país en particular se cree que tiene este poderío, pero realmente no es así. Es una imagen solamente. Como siempre, la población se deja creer de lo que en apariencia los medios dicen. Sí, dicen que es un país que tiene mucha fuerza y que es dominante, tal vez por su tamaño, tal vez por su capitalismo, tal vez por su economía, por su capacidad armamentística, han perdido el foco, porque en realidad no es así. Ujú. Es una manera de desvirtualizar y de desinformar. Por otro lado, el hecho de que alguien así gobierne crea desestabilidad a nivel general, Ujú. a nivel de Estado, pero los que están dentro saben que es necesario. Pero para la población general, que es un país de una envergadura bastante considerable, esa inestabilidad general es una gran cantidad de energía que nutre lo mismo. Puede ser, no sé, ahorita con lo que me decías, que este poder de policía mundial, de poner orden en el mundo, que tenía Estados Unidos, ha terminado y puede pasar ahora a Asia. Está mutando, Claro. pero digamos que tiene que ser gradual, no tiene que ser tan drástico porque sería sospechoso para la población. Los humanos no son estúpidos del todo. Ahora, no tanto Asia, eso es en apariencia. Ujú. Lo que pasa es que, como siempre, el sentido común diría que es Asia, por su poderío económico y la manera en que mueve la economía a nivel mundial y al mismo tiempo la envergadura en sí de ese mercado. Pero siempre es un foco de distracción. Ujú. Las personas siempre se concentran en lo aparente y lo dan por hecho cuando realmente es otro lugar. ¿Qué lugares? Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Arabia, Ujú. los países que están cerca como a la cuna de la civilización.
Ajá. Bueno, sí, yo decía Asia precisamente por Rusia, porque mucha parte de Rusia está en Asia también, ¿no? Es que es un país tan grande que abarca Sí, Europa y Asia. O sea, pero no tienen ni el más mínimo de incidencia uno con otro a ese nivel. ujú. O Ah, sea, o sea, Rusia es un estado muy independiente, muy autosuficiente. ujú. Ahora, quiero enfocarnos en las monarquías. Em, las monarquías a lo largo de la historia humana han sido una una situación, pudiéramos decir, donde se viven todas las miserias y las banalidades y los sufrimientos, todo lo humano se vive en una monarquía, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, vamos a Inglaterra, siempre ha estado separada de Europa. Siempre busca ser independiente, siempre busca estar un paso, hacer las cosas diferentes, aunque aparentemente entra dentro de todo la situación europea, pero luego llega el momento y se separa, llega como lo hizo ahora con su moneda, como lo hace queriendo separarse de la Unión Europea. O sea, ¿qué pasa con esta monarquía? ¿Qué tiene en su agenda Deep State? Crear un estado independiente, o sea, la idea es esta globalización donde finalmente se consolida el planeta como un todo sin división estatal. O Ujú, sea, no hay países. ujú. Todos los continentes son el mismo. Pero esta parte sería como quien dice la administración, Ah, ¿sí? Como cuando vas a la oficina de la administración de ujú. un lugar donde se trata toda la parte administrativa del todo. O sea, es como el centro donde se negocian todos los deep state del mundo. Es como, pudiéramos decir, Inglaterra es el lugar donde se concentran y es la parte como libre para poder, de alguna manera, o neutra, pudiéramos decirlo, para todos poder llegar a acuerdos. La monarquía es típica de estas castas de seres. Ajá. En este caso, la monarquía inglesa siempre ha sido una manifestación pura de lo que en ellos se maneja a nivel social, llamándolo desde la perspectiva humana. Ahí en este punto es el nexo principal del DIP. Llega ahí y de ahí se esparce la información. Mm, ¿Sí? Em, pero ellos deciden con quién, no al contrario. ujú, Tampoco lo hacen de una manera muy frontal. Es como cuando, por ejemplo, una persona llega y quiere solicitar un empleo, entonces el vigilante se convierte en el gerente del edificio. ujú, Entonces, es así, o sea, siempre ese movimiento como jerárquico de niveles, en lo cual, por ejemplo, se manda una, una propuesta que se debe llevar a cabo. No tanto una propuesta, no, sino una orden. ujú. Se transmite al país. El país le llega la orden, pero no sabe de dónde viene perfectamente, o sea, no sabe, no tiene ni idea. Y luego, cuando tratan de indagar al contrario, porque estos países también tratan de, bueno, aquí encontramos que esto lo vamos a hacer, pero tenemos esta duda en este punto. Entonces, se manda esa retroalimentación y ahí es donde se trata con el vigilante sin demeritar lo que son los vigilantes, ni más faltaba. Entonces, se crea una ruptura en la comunicación. Estas personas creen poder llegar al punto, pero realmente no logran el punto. Nunca logran llegar a la jerarquía o a la monarquía en sí, Ujú, sino simplemente se diluye en burocracia. Y como no lo entienden, pues finalmente tienen que acatarlo, tienen que hacerlo como lo mandaron. ujú. Siempre es confuso, es muy escurridizo, siempre es una neblina, no tienen ni idea. Es confuso verlo incluso. Por ejemplo, la monarquía española también, que al final de cuentas es como mucho más débil que la inglesa, pero al final de cuentas es como em, eh, eh, la manipulable, pudiéramos decirlo en Europa, ¿no? Es la No que, existe, ok, no existe esa. no existe. Es como un núcleo de personas vestirse al estilo barroco en esta época.
ya no existe. Puedes vestirte, Ujú, pero eso no significa nada porque realmente no se está ejerciendo. Quieren mantenerlo así porque es la manera de recordar lo que en algún momento fueron, pero ya ujú, no lo son. mm. Otra pregunta. Francia es ellos quieren hacerse los bondadosos de Europa, ¿no? A todo mundo le dan asilo, a todo mundo no sé qué, a todo mundo los derechos humanos. ¿Qué está pasando en realidad en Francia? Lo mismo es ganar seguidores. La manera en que, por ejemplo, una persona se nutre de un medio de comunicación, las noticias. Se habla tan bonito de Francia, entonces las personas dicen, sería maravilloso vivir en ese país, un país civilizado, un país sensible, un país consciente. Ese momento en que se crea esa expectativa y esa ilusión de querer pertenecer a eso, entonces nutre, nutre, ¿Y cuál es nutre. el deep state que está haciendo que Francia se vea así ante el mundo, como la buena? No, no, como siempre son formas en las cuales se envía el foco hacia otro lugar. Siempre que hay una concentración en una temática en Ujú, particular, cuando se concentra mucho la atención en un punto, hay que sospechar en eso, porque realmente lo que importa es otra cosa. Eso no significa nada lo que están haciendo allá. Es un factor de distracción, es una cortina de humo. ujú. Y vamos ahora con los reyes en Arabia. ¿Qué pasa con esas monarquías? Que al final de cuentas también son importantes y tienen una incisión importante en todo esto, en toda la política mundial. Hacen parte de una casta reptiloide, o una de las que están acá. Ujú. Y Por es, ejemplo, ujú, ellos tienen el dominio de la parte oriente. ujú, Ahí hay un vórtice bastante grande. Esta parte que es la cuna de las civilizaciones de dominio pleno de ellos. ujú. De hecho, por ahí llegaron. Por eso las guerras allá todo el tiempo. No tanto es por el petróleo, sino por apoderarse del vórtice, de la entrada. Ujú. Esa monarquía china que existió, ahorita está, por ejemplo, los, la forma de manejarse de alguna manera, pudiéramos decirlo socialista dentro de todo, pero hay residuos de un gran reino, de una gran Un potencia, imperio. de un imperio. ¿Qué pasa en China? Es- Ya en terminó e- su momento. ok, pero ese Deep State sigue manejando el gobierno para algo en especial o no? En su época tenieron bastante fortaleza, el imperio en sí, pero por movimientos inadecuados, basados en la sevicia o en la sed de poder, fueron relegados. Ujú. Y los japoneses, que también representaron mucho tanto monárquicamente como energéticamente, ¿no? Levantarse después de una guerra, o sea, muchas cosas. ¿Cuál es el deep state en este momento de esta agenda japonesa? Como ellos se hacen llamar el imperio del sol naciente, es una raza muy fuerte, siempre se sobreponen, son conscientes en gran proporción de la fortaleza que tienen, pero eso es porque han sido atacados en múltiples ocasiones, no solamente ahora, sino siempre, no solamente a través del terremoto, sino siempre. Esa fortaleza, digamos que ha hecho que esta parte del inframundo, si se le puede decir así, estos seres que están allá, Ujú, digamos que le tengan como cierto respeto y los tienen como en reserva. Pueden ser en un momento un muy buen aliado. ujú. Para cualquiera. No, para ellos, no, o sea, para cualquiera te refieres A a qué? cualquiera de otros países, ¿no? O sea, podría ser, No, ¿no? no, a nivel individual. Ah, ok. No se trata de alianzas acá entre países, sino para ellos. Mm, O sea, esa fortaleza que ellos tienen, la fuerza que tienen,
la disciplina que tienen, lo místicos que son, ujú. la manera porque sí saben cómo conectar más fácil, pero lo pueden como manipular y revertirlo a favor de los que estoy hablando. Entonces, es como, como cuando se tiene un recurso que en cualquier momento no se le va a acabar, se le hacen recordatorios de que son subalternos, no son dominantes, no son imperio, por eso se le hacen recordatorios, pero aún así no los aniquilan, sino los mantienen ahí porque pueden ser un buen recurso en algún momento. Mm. Ahora vamos a un país muy interesante, Italia. Italia, quiero que observes su deep state. Al final de cuentas, hay dos estados en Italia, porque está el Vaticano, que es un país dentro de un país, y está el gobierno italiano, pudiéramos decirlo. ¿Qué pasa ahí? No, hay reina el Vaticano. El otro gobierno es simplemente un adorno, como para cumplir con el protocolo. En realidad se está manejado por estos seres que están ahí que siempre es la sumisión a través de la religión. Sumisión a través de las creencias. Pensar que existe un infierno. Siempre transmiten que sí existe un paraíso, que el humano no es digno, que siempre tiene que ser sumiso ante el Dios único. Entonces es eso, o sea, a ellos se les ha delegado eso, el control mental psíquico a través de la religión. Ujú. Incluso son los mismos cristianos, incluso son los de otras, es lo mismo. Es como si en un momento se dieron cuenta que el catolicismo se estaba saliendo de las manos, entonces crearon sucursales con otros nombres, pero con la misma intención. Que la persona ceda su voluntad ante un Dios y que realmente no son autosuficientes, sino siempre tienen que estar a la expectativa de que un líder de esto les diga cómo vivir. ¿Qué hago si me pasa esto? ¿Qué hago si me pasa lo otro? ¿Está bien si tal vez yo? Ese tipo de sumisión. Entonces el deep state italiano depende completamente de el Vaticano. O sea, no hay un Claro, estado independiente, no. no, Entonces el que gobierna es el Papa. no realmente él, Bueno, pero no. la población Mm. lo ve como una figura fiable, alguien que sonríe, que te acaricia, que comparte con el pueblo. Es darle un dulce al pueblo, un dulce de cordialidad, un dulce de alguien sencillo, de alguien digno de seguir y de escuchar. Y él sabe manejar esta agenda del deep state y puede contactar con No, otros, ¿no? no, él solamente es como si te enviaran un sobre por debajo de la puerta con lo que tú tienes que hacer. Mm. Ahí te coloco la analogía. Solamente lea y actúe, pero no puede preguntar, no tiene contacto, simplemente es otro títere más. Todos los representantes a nivel físico, la gran mayoría que están acá, son solamente títeres, Todo los lo, que son visibles. Cuando tú hablaste hace rato donde dice que dominan con sectas a través de las sectas y todo, el Vaticano lleva a cabo todos estos rituales, mmm, digamos, por todo lo que él está esparcido en el mundo, quiero decir, la religión católica dominó América, ¿no? O sea, parte mucho de Europa, aunque sean luteranos, aunque sean de otros, a final de cuentas es una religión que salió de ahí. Estos rituales que ellos manejan van destinados a cada país o a cada nación donde se encuentran ellos de alguna forma presentes o no. Todos sus adeptos están unidos a ellos, no importa el país, no importa el lugar. Todos los que siempre están acorde a una ideología, siempre los une un lazo energético de nutrición constante para ellos. Uh-huh. Entonces sí se hacen rituales. Todas esas personas, por más de que no estén presentes, vibran con ese ritual lejano que se encuentra. Todos se conectan y están obligados a ir.
El hecho de pertenecer en sí mismo a una religión en particular, siempre que se hace un manejo o un movimiento energético en una iglesia que pueda quedar en el Ártico y la persona vive en la Patagonia, a nivel energético tiene una incidencia, tiene que estar ahí por pertenecer a esa ideología. Ujú. Esta división que me dijiste de los Suntrack, de los Ibina, de toda esta división que me dijiste de estos, como de este organigrama, pudiéramos decir, ¿está presente en el Vaticano o No, está en varias partes del mundo? no están aquí. No están aquí. Es estar aquí y no estar aquí. Ujú. Es como, por ejemplo, haz de cuenta que es como tener un satélite que está en la órbita fuera del planeta y puede ver un centavo en una calle y saber qué dice o qué inscripción tiene el centavo, sin estar ahí. Solamente se puede observar desde lo lejos, con total claridad, sin estar. Ok. ¿Cómo se reúnen? O sea, ¿en dónde ellos físicamente, por ejemplo, se pueden reunir para ver o manejar agendas, si es que se maneja al final una sola agenda mundial o simplemente se respetan estas agendas y se llega a un acuerdo y ya está? ¿Cómo es? Las agendas siempre se modifican, nunca son definitivas. Ujú. Siempre fluctúan con base al movimiento energético de un lugar. No hay necesidad de desplazamiento, pero sí de enviar algunos emisarios. Cuando algo se sale de contexto es como cuando en una empresa se manda a un auditor que llega de la nada, de manera sorpresiva, sin denominarse auditor. Se mueve dentro de la población, observa el ambiente laboral y cuando ve que algo está andando mal, se revela. Y cuando se revela el susto es de proporciones dramáticas, ya sea para el político, ya sea para quien está un poco más abajo. Entonces se establece como este acto de presencia que impacta cuando aparecen, que son muy pocas veces, como ahora en esto que acaba de suceder. Ellos llegan y reestructuran todo. ¿Qué pasa en una agenda de un deep state, de un lugar como América Latina, donde de alguna forma los americanos, bueno, estamos marcados por mucha historia, puede ser, y por ejemplo, en países como Venezuela, que está sumido bajo un un gobierno anárquico, pudiéramos decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa con este Deep State en este lugar precisamente? La población latinoamericana que consideran ellos que es tercermundista, o para la visión de países europeos que consideran de igual manera lo que se acaba de decir, en realidad son países muy fuertes, Ujú. muy fuertes. Un país subyugado siempre se vuelve mucho más fuerte. Por ejemplo, si se diera una circunstancia en Venezuela, como la que se da en Venezuela en Suiza, el suizo entraría en colapso Ujú. porque ese estado de confort aparente y que de un momento a otro desaparece, cuando siempre se vivió muy bien, crea un estado de colapso energético. No sabe qué hacer, no sabe cómo recurrir, no sabe qué mecanismos implementar para poder solventarse su subsistencia. El latinoamericano siempre lo logra. Los africanos como Etiopía, estos lugares subyugados, siempre lo logran. Siempre logran. Con poco hacen mucho. Entonces son poblaciones que siempre se abarcan y se busca dominarlos más, recordarles y adormecerlos más. El caso de Venezuela, ese es uno. Pero se utiliza este país no porque tenga algo en especial, no, sino es un llamado para todos los demás países latinoamericanos, para que enfoquen una vez más hacia un punto y se concentren y se sincronicen con el dolor, con el miedo, con la zozobra. ¿Será que eso nos va a pasar a nosotros? ¿Será que eso va a ocurrir con nosotros? Entonces, más de lo mismo, conexiones, identificaciones. Últimamente América Latina ha estado inmersa en conflictos de alguna forma
repetitivos, ¿no? Venimos desde la Patagonia enfrentando descontento. Luego vamos a Chile, vamos a Perú, vamos a Uruguay, vamos a Brasil, vamos por toda Latinoamérica y ahorita es un foco de descontento llegando hacia México también, ¿no? Por diversas causas. ¿Qué está pasando con la población latinoamericana que ha perdido la credibilidad de su gobierno y es como si quisieran, no sé, tomar un rumbo diferente y sin embargo se envuelven dentro de su misma mm, impetuosidad y se pierden? ¿Qué está pasando en América Latina energéticamente? Un gran despertar en muchos humanos que se encuentran en Sudamérica, perdón. Cuando esto se da, entonces la otra fuerza actúa. Necesitan desestabilizar nuevamente. Notan que el humano está abriendo los ojos. Notan que dos lo hacen, cuatro lo hacen, y ya una población respetable lo hace, una cantidad respetable. Entonces, por eso se da todo lo que se da. Necesitan volverlos a reprogramar. Se crea todo este ámbito de desconcierto social, de zozobra social. Pero cuando esto sucede, ahí es vital que el humano se dé cuenta que realmente va por un buen camino. Cuando la fuerza se concentra, la fuerza contraria se concentra en un aspecto de opresión, es porque hay un despertar ahí. Se necesita adormecer. Entonces, dentro de la perspectiva negativa que pueda haber, realmente la perspectiva es positiva, porque realmente se está comenzando a tener un autorreconocimiento a nivel energético. Ujú. ¿Qué La pasa? membrana, Ujú, sí, disculpa, no la dime. membrana, por ejemplo, hay una malla que envuelve todo el planeta como si fuera la capa de ozono, Ujú, por colocar el ejemplo. Es una malla que tiene miles de redes, miles ujú, de redes. Haz de cuenta que son como si fueran escamas de un reptil, ¿no? Sin que ujú, sean literales. ujú, Cuando hay una población que despierta, comienza a despertar, entonces los lazos comienzan a mover la red, los lazos de conexión. Y cuando la red se mueve, es como cuando la telaraña se entera que hay una víctima que ujú, intenta escapar o que ujú, acaba de ser capturada. Entonces se envía una señal y ahí llegan todos estos seres, ubican el sector, ubican el punto, hacen el diagnóstico de lo que está pasando y crean esto que está pasando. Por ejemplo, la de Venezuela, la situación de Chile, el terremoto de Chile, por ejemplo, la situación en Argentina, igual, igual. Entonces, crean este desconcierto social para que la persona que en un principio estaba conectándose se desconecte y comience a focalizarse hacia afuera, porque es un efecto distractor. Todo el movimiento político, que si hay la nueva presidenta, no sé qué, entonces es una terrible, entonces ya se logró la desconexión de la parte interna para nuevamente conectarse con la parte del sistema y ya todo queda otra vez normal. ujú. Y luego se van, dejan el desorden, las personas lo comen entero, se desconocen energéticamente, pierden la conexión y ya todo vuelve a la normalidad para ellos. Mm. Entonces realmente a América Latina les está costando un poco Bastante. de trabajo, ¿no? Le tienen que invertir más trabajo porque el americano, el latino, pues no hace caso de nada, ¿no? No se gobierna ni él solo, pues cómo va, o sea, este acto como de rebeldía que mucha gente no lo puede entender del latino, ¿no? De como tú decías, de afrontar las cosas, de salir de una forma a lo mejor un poco diferente que otros lugares, les está costando a estas entidades, ¿no? A estos gobiernos. Les crea un gran desgaste energético, tienen que invertir mucha energía, porque no es así nomás, no es que llegó el reptilio, o llegó una casta, o llegó un grupo de seres y fue sencillo y fácil, no, tienen que invertir una gran cantidad de energía. Y además el humano, el colombiano, el argentino, el chileno, o sea, los ecuatorianos, o sea, siempre son fuerzas que siempre buscan y siempre encuentran la vía, siempre encuentran la vía, siempre, no importa
lo que traten de oprimirlo, siempre encuentran la vía. Además, también los seres que están encarnados como humanos acá también en Sudamérica, que son bastantes de otros lugares, esas fuerzas resuenan y buscan también como que el humano se despierte dentro de este cuerpo, dentro de esta ingeniería que está acá, que es de ellos, que ya no es de ellos. Ujú. Cuando la esencia entra dentro del cuerpo humano, ya es del ser, de la esencia que lo acaba de albergar. Es que ellos piensan que es como, ellos piensan que lo pueden atrapar, o sea, que crean Ujú. este cuerpo, esta ingeniería genética física, Ujú. y cuando entra la esencia acá, creen que la han capturado, Sí. pero en realidad el humano, o sea, la misma energía que entra ya hace que en un 50% ya no les pertenezca del todo esto. Y en la medida en que el humano comienza a hacer su propio trabajo interno, se comienza a apoderar cada vez de este cuerpo, se vuelve totalmente autosuficiente, que realmente pues debería ser así para cada uno, pero las distracciones tecnológicas hacen que ellos crean eso para que uno no se apodere de este cuerpo. Pero aún así la población latinoamericana y de otros lugares del mundo siempre se sobreponen y logran parcialmente una conexión y siempre se sobreponen. Es lo que te iba a decir, iba a ir a África. África es una situación similar, no igual a América Latina. ¿Sucede el mismo fenómeno o no? Sí, están los etíopes o los países de África tiene esta diferencia tan marcada, ¿no? Por un lado están estos países sumamente ricos, Dubái, todo eso que está ahí como cerca, y justamente al lado hay una pobreza absoluta, muy marcada, solamente atravesar la acera. Ujú. Pero hay seres que están ahí también que deciden encarnar porque quieren vivir, ¿qué es eso? No es solamente desgracia, sino también es la experiencia. Hay gente que quiere vivir acá el deporte extremo. Entonces es encarnar como un niñito de estos que está muriendo de inanición, Ujú. cosas así. Pero también son seres que se sobreponen. Lo que pasa es que es la parte como más cruda de la humanidad, o sea, la experiencia, una de las experiencias más crudas donde se vive la mayor cantidad de indiferencia. Pero cuando un niño de estos, por ejemplo, muere de hambre, pero muere despierto, el logro ha sido de proporciones absurdas, o sea, es un entrenamiento que así mismo. Entonces aparece, no siempre lo que en apariencia es negativo tiene el contraste negativo, Claro, al final de cuentas, África es como que vive la dualidad terrestre más cruda, ¿no? más en la fibra, Muy bien. pero así mismo también la ganancia. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a terminar esto porque ya nos echamos un tiempalalal. Freddy, Okay. desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Ujú. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu respiración, donde está tu vida en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de tu fuerza, de tu energía, de tu poder. Te sientes alegre, contento y feliz. Te vives Dios, creador, poderoso, maravilloso, enérgico, fuerte, seguro. 2. Respiras profundo. Y 3. Abre los ojos. Freddy, ¿cómo estás? Bien, Iracema. Me pasé. Nos echamos una horita. ¿Qué tal? Así. ¿La sentiste pesada? Sí, o sea, por donde uno es lo que uno veía, claro, o sea, es denso ver todo lo que se ve, ¿no? Sí, Y sobre todo claro. cuando se adquiere la información, claro, se pone denso. Pero bien, Muy bien. bien. Bueno, que Freddy, muchas gracias por estar disponible para este ciclo. Seguimos aquí en los ciclos investigativas y seguimos en contacto. Cortamos la grabación. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej
prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.